Estás escuchando Arrancamos la última hora de Vale Todo en este lunes. Vamos a estar también hablando de lo que es la sociedad en este caso y siempre con invitados en la tarde de Vale Todo. Y en este caso también ya nos encontramos con la hora de Tincho como cada lunes, martes, miércoles y viernes. Se encuentra nuestro compañero con mucho trabajo aquí para desarrollar. Tincho, bienvenido, buen lunes y buen inicio de semana. Hola Ada. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Como lo habíamos anticipado, hoy vamos a entrevistar a nuestro amigo, el historiador Juan Pablo Bustos Tames, conocido historiador aquí en Tucumán, que en los últimos tiempos viene editando varias obras realmente muy interesantes y muy bien fundamentadas también. Así que, bueno, Juan Pablo ha editado... Ya ha sido presentado en Buenos Aires el libro, La bandera del Templo de San Francisco y los colores de las primeras banderas argentinas. Juan Pablo ya había editado algo referido a la bandera de San Francisco. Yo cuando vi que había una nueva edición, decía, ¿esto es reedición u otro libro? Y bueno, le pregunté a él y me dijo, no, otro libro. Así que bueno, Juan Pablo, muchas gracias por visitarnos. Un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, Tincho, Ada. Bueno, gracias a toda la audiencia. Buenas tardes. Es un gusto siempre estar acá con ustedes, compartiendo este espacio para hablar un poco sobre nuestro pasado, sobre las cosas curiosas que hacen lo que somos y que nos interesan. Perfecto. Bueno, el año pasado te invité para que en estos estudios hablemos sobre un tema que ha sido motivo de polémica, no sé si en 2016, 2017, que son los colores de la bandera argentina. En aquel entonces vos fundamentaste muy bien por qué la bandera argentina primigenia era celeste y blanca. ¿Sobre esto versa este libro? Exacto. Este libro, ¿qué trata? Como bien dijiste, es mi segundo trabajo sobre la bandera del Templo de San Francisco. El primer trabajo era un libro más reducido que este, porque había sido editado cuando la bandera no había sido restaurada. No había surgido esta polémica con respecto a los colores, y además de ello también había material que no había llegado a mi conocimiento. Bueno, ahora, 4 años después, ya la bandera está restaurada, ha sido instalada en el Museo Franciscano, que está en el Templo de San Francisco, donde se lo puede visitar cuando hay personal para que pueda atender al público, sí. Lo cual es un gran problema. Es todo un problema, yo ya me referí a ese tema, discúlpame que te interrumpa, espero que turismo revea el problema del templo del Museo de San Francisco, porque yo 3 veces he ido a ver el museo, en especial la bandera restaurada, y nunca he podido entrar porque no había personal. Discúlpame la interrupción, Juan Pablo, siga. Sí, es así. Entonces, en el camino, ¿qué ha pasado? Bueno, investigadores se han hecho llegar información complementaria de la bandera del Templo de San Francisco y 2 publicaciones en el Diario de la Nación de la década de 1940 que incorporan antecedentes bastante interesantes con respecto a la bandera de San Francisco que no se conocían. Yo no los conocía y mucha gente no los conocía, y los divulgo acá, los publico acá y los comento. Es decir, se hace un análisis bastante exhaustivo de estos artículos, de toda la información nueva que proporcionan con respecto a la bandera del Templo de San Francisco. Confirmamos el origen de la bandera del Templo de San Francisco, mostramos los documentos franciscanos, se los exhibe en el libro, que dan cuenta que la bandera por lo menos fue inventariada en los archivos franciscanos en 1813 y 1814. Me está faltando el asiento en 1812, que no lo pude conseguir a pesar de los intentos que hice en el convento franciscano de Buenos Aires, ya que nunca conseguí una respuesta afirmativa a mi pedido. Sí, me cansé de escribirles, de insistir, y lamentablemente Fray Catalán, que era el responsable de darme esa información, no me dio ninguna respuesta. En beneficio de la duda de ellos, podemos decir que quizá esa documentación ya no exista, claro. Porque, bueno, por lo menos me lo tendrían que haber dicho, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el año 1955 la iglesia de San Francisco de Buenos Aires fue una de las más afectadas por los famosos incendios en las iglesias en la época del declive del segundo régimen del gobierno peronista.
sí, que hubo una quema de iglesias importante, la curia porteña se quemó también, la catedral. Es decir, es probable que los archivos franciscanos hayan sido afectados y se haya perdido. Bueno, pero por lo menos tendría que haber tenido una respuesta y no la tuvo. Bueno, también, ¿qué otra información más tenemos aquí? La bandera ha sido restaurada en este interín. Una restauración que no ha venido exenta de polémicas, por cuanto cuando yo vi la bandera en su momento antes de su restauración y tomamos las medidas en presencia de una de las restauradoras y del fraile guardián del templo en aquel entonces, observamos que la franja superior tenía aproximadamente unos 20 centímetros más que las otras dos. Sí. Y así estaba exhibida antes de su restauración. Ahora, cuando uno la ve ahora, mágicamente las tres franjas son iguales. Es decir, que los 20 centímetros que sobraban en la franja superior ya no están más. Bueno, y ahí se ha generado una discusión. Yo en el libro sostengo una hipótesis que esa parte se habría recortado. Cuando consulté el tema con las restauradoras me dijeron que no, que esa parte no fue recortada. Me respondieron que como era el fragmento de los 20 centímetros que sobraban de arriba, era parte era un doble paño en realidad, y que ellas habían encontrado la costura, por lo cual procedieron a sacar esos pedazos sobrantes y a completar esos pedazos las otras partes que tenían huecos en la bandera. Porque eso es lo que se recomienda hacer en Chile, es lo que me dijeron textualmente las restauradoras. Tuvimos una discusión también con ellas. Y bueno, no voy a ahondar mucho en esta polémica porque vamos a dejar que opinen sobre todo los expertos. Yo lo único que puedo decir al respecto son dos cosas. Primero, cuando yo vi la bandera no había ningún signo de costura. Primero. Y segundo, la sobretela que había eran 20 centímetros parejo a lo largo de toda la bandera. Por lo tanto, de haber sido un doble paño, tendría que haber sido por lo menos del ancho de la franja superior. Claro. No 20 centímetros, con lo cual está faltando una parte más. Entonces yo me inclino más a pensar que no se trataba de un doble paño, sino de una desproporción hecha a propósito. Y ahí en el libro también mostramos una ilustración. Discúlpame. Sí. Desproporción hecha a propósito por quienes confeccionaron la bandera. Por quienes confeccionaron la bandera originariamente, ¿sí? A pedido de Bernabé Arauz, y se la donaron al templo de San Francisco. Ahora bien, uno se atrevería a decir, bueno, estamos acostumbrados a ver la bandera nuestra, que las tres franjas son de las mismas dimensiones. Uno diría, no, es raro esto. ¿Cómo va a existir una bandera que tenga la franja superior más ancha que las otras dos? Claro. Bueno, en el libro también hemos encontrado ilustraciones pintadas por un marino inglés que llegó al Río de la Plata en el año 1816 y que en 1820 publicó esas acuarelas en Londres, donde en una imagen de la Recoba de Buenos Aires, The Marketplace le llama él, se ve una bandera flameando casualmente con la franja superior más ancha que las otras dos. Es decir, que para la época no era tan inusual ver banderas en los colores patrios en formato desproporcionado, y sobre todo la franja superior más ancha que las otras dos, como tenía originariamente, sostengo yo, la bandera del Templo de San Francisco. ¿Sí? Bueno, ese es un tema que está sujeto para que se investigue. Yo lo planteo, tomo mi posición y doy los fundamentos, pero bueno, es un tema en el cual, por supuesto, las personas que restauraron no están de acuerdo con eso, pero bueno, es un tema sujeto a discusión y a debate. Pero, a ver, sí. Las asimetrías de las franjas existieron en un comienzo, no solo con la de San Francisco. Sí, eso está probado en el libro. Sí. Hay banderas que ya eran asimétricas y que de hecho estuvieron flameando, y no las pintó un nacional, las pintó un extranjero. O sea que no tenía que perder con respecto a pintarlas de esa forma, ¿no? Pintó lo que vio, claro. No las conocía. Pero bueno, ese es un tema. Después otro tema interesante también que se plantea es el uso de banderas de enormes dimensiones. Esta bandera del Templo de San Francisco más o menos mide, grosso modo, antes de ser, considerando que la franja superior era del tamaño que yo sostengo, ¿no? Aproximadamente 2 metros por 3 metros. Poco menos de cada lado, pero grosso modo, una proporción de 2-3, ¿sí? Una bandera de esa magnitud eran bastante frecuentes de encontrar en escuelas y sobre todo en establecimientos franciscanos. En el libro tenemos daguerrotipos y fotografías de fines del siglo XIX y principios del siglo XX con banderas de establecimientos franciscanos de esas dimensiones. Por lo tanto,
pesar de que nos parecería una bandera enorme para una escuela, para un establecimiento escolar, porque estamos acostumbrados a ver banderas de ceremonia, banderas de portar, de llevar con abanderados. Esta bandera evidentemente era mucho más grande y aparentemente se exhibió, se llevaba en conjunto, pero bueno, así como se ven en estas ilustraciones, como digo yo, que se han encontrado en estas publicaciones. Y también otro tema que es interesante plantear es el tema de esta bandera, la antigüedad. Ratifico acá nuevamente que esta bandera es la más antigua de las banderas argentinas que se conocen, que han llegado hasta nosotros. Perfecto. Hay ilustraciones, este libro tiene, con respecto al anterior, ilustraciones en color de las otras banderas argentinas de la época. La mayoría de ellas ya han sido restauradas. Y hacemos un análisis exhaustivo de cada una de ellas y llegamos a la conclusión que la bandera nuestra, la de San Francisco, es la más antigua. No es la primera bandera argentina, claro, como dicen algunos, es la más antigua que se conserva. ¿Hubo banderas anteriores a estas? Sí, las hubo, varias. Sí. No sé cuántas, varias. Ahora, de esas no se ha conservado ninguna. La única, la que sigue invicta, la decana de nuestras banderas, es la nuestra. A ver, repitamos el concepto. La bandera argentina más antigua que se tenga, que exista en la actualidad, está en el templo en el Museo del Templo de San Francisco. Así es. O sea, un orgullo para los tucumanos. Totalmente. Tucumán no es solamente la casa histórica, obvio, el salón de donde se declaró la independencia, sino que por eso es importante que el Museo Franciscano permanezca siempre abierto, porque también tiene que ser un centro de peregrinaje de nuestros amigos, nuestros turistas que nos visitan. Y los mismos tucumanos, vos quisiste verlo y no pudiste, por ejemplo. Entonces es importante porque no solamente se conserva la bandera del Templo de San Francisco allí, sino también el mobiliario que se utilizó en el Congreso de Tucumán. Hay una mesa importante allí, que esa misma mesa, yo sostengo que es la mesa en la que se firmó la Declaración de la Independencia por las dimensiones de esa mesa, una mesa importante. La mesa que hoy está en la Casa Histórica, que se la puso adelante, es una mesa mucho más reducida, no entraba la mesa chica del Congreso, que eran 4 personas, ¿sí? Debe haber sido la mesa de algún escribiente, puede haber sido el prosecretario del Cuerpo, el obispo Molina, por ejemplo, que se haya sentado en un costado de escribir sobre esa mesa, como pupitre, porque colaboraba con las actas, perfecto. Pero la mesa grande de donde se sentaba la mesa chica, yo creo que es la de San Francisco, y probablemente sobre ese madero se firmó la Declaración de la Independencia Argentina. Bueno, eso está exhibido en el Templo de San Francisco, entre otras reliquias como el Cristo de los Congresales, como por ejemplo también está una casulla de San Francisco Solano. Es decir, hay obras de arte también de la época colonial, ¿no? Un Eche Uomo, por ejemplo, que está también ahí, que se exhibe. Sí, hay muchas cosas que se pueden ver. Entonces, eso está interesante. A raíz de este tema de la restauración de la bandera, el año pasado, vamos a hacer un poquitito de memoria, llegaron unos científicos del CONICET y pidieron que se analizara, pidieron un fragmento de la bandera para analizarlo. Y meses después publicaron en la prensa internacional que el color originario de las banderas argentinas, las primeras banderas argentinas, era azul y blanco en función del estudio químico de esta bandera. ¿Sí? Ellos en ese paper que publicaron en la prensa internacional en inglés me citan a mi trabajo, mi primer libro, en reiteradas oportunidades. Me citan, pero no me leen. Porque si hubieran leído lo que yo escribí en aquel momento con documentación, yo decía que la bandera era celeste, porque no lo decía yo. Repetía y transcribía los documentos franciscanos que en 3 oportunidades, 1812, 1813 y 1814, decían que se ha puesto una bandera de tafetán celeste y blanco, en los mismos términos, en los 3. Celeste y blanco, en el orden de esos colores, y habla del celeste, no hablan de azul, los frailes en aquel entonces. Bueno, ellos por lo menos tendrían que haber dicho cómo hacen para compatibilizar el análisis químico con los documentos históricos, por ejemplo. Y de última, se han analizado esta bandera, porque ellos extienden las conclusiones a todas las primeras banderas argentinas, porque no hablan de la bandera del Templo de San Francisco, ellos hablan del color de la bandera argentina originaria. Claro. Lo cual es ya un hierro científico grueso, y también esto lo es. Entonces, en este libro recopilo toda esta polémica, es decir, de dónde viene esta polémica, el informe del CONICET, que básicamente se basa en estos conceptos y llegan a esta conclusión. Ahora, esa conclusión es rebatida en este libro desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista es el iconográfico, sí. Es decir, por eso que tiene ilustraciones en color para que la gente los aprecie. Y vean en las ilustraciones que las banderas argentinas que se conservan de la época son todas celestes, no hay banderas azules.
primero y principal. Segundo, las obras de arte que han llegado a nosotros de la época, pintadas todas por extranjeros, franceses e ingleses principalmente, revelan que las banderas que enarbolaban nuestros ejércitos eran todas celestes y blancas o blancas y celestes. Ninguna revela un color azul. ¿Hubo banderas argentinas azules y blancas? Afirmativo, sí las hubo, pero recién en la época de Rosas. Totalmente. En la primera parte de nuestra fundación, todos los documentos, los de Belgrano, los del primer triunvirato, los de los franciscanos, siempre se habla de banderas celestes y blancas, blancas y celestes, blancas y azul celestes. Nunca se dice nada del azul. Es decir, que desde el punto de vista documental, tenemos, y mostramos aquí, todos los documentos hablan de banderas celestes, ninguna habla de bandera azul. Y por último, bueno, tal es así que cuando se aprueba la bandera nacional en el Congreso de 1816 también se habla de bandera celeste. Y por último, entonces hablamos desde el punto de vista iconográfico, lo mostramos a los selfies que había en esa época, digamos las obras de arte, mostramos las banderas que han llegado a nosotros, mostramos los documentos que todos señalan que eran celestes y blancos. Y por último, desde el punto de vista científico y químico, algo que ellos no han tenido en cuenta acá. En primer lugar, ellos ¿por qué llegan a la conclusión de que la bandera era azul de ultramar o lapislázuli y no celeste? Porque en ese entonces el colorante que se utilizaba para llegar al celeste era el índigo. Colorante natural índigo que tiene propiedades químicas bastante particulares que ellos las pasaron por alto. ¿Qué hace el índigo? Cuando uno quiere teñir una tela de índigo, se lo prepara el índigo. Y el índigo, cuando se llega al tono, a la tonalidad celeste que uno quiere, en contacto con el oxígeno se oxida y se pone verde. Poco a poco, con el paso del tiempo, revierte y vuelve al color celeste originario que uno quería darle. ¿Y qué pasa con este índigo? Es muy inestable. Vale decir que con el tiempo, a la larga, tiende a evaporarse, a desaparecer. Y vuelve a revertir el proceso químico inicial y se transforma en un color verdoso. Si uno ve hoy la bandera del Templo de San Francisco, es celeste verdosa. Y el índigo desapareció, evaporado por esta reacción típica de esa inestabilidad que es propia del tiempo. Por eso cuando uno, sobre todo una restauradora, les preguntó a los científicos del CONICET qué parte de la bandera tomaron como referencia para hacer el análisis, no sabían contestar, porque claro, agarraron un pedazo cualquiera que les dieron las restauradoras, ni deben haber sabido qué parte. Y eso tiene una importancia fundamental, porque dicen las restauradoras, las expertas en el tema, no las restauradoras de acá de Tucumán, sino personas que han restaurado banderas y conocen este tema de comportamientos químicos, que si uno hubiera tomado probablemente un doblez o un pedazo de costura donde había un trozo de este género que permaneció oculto y digamos ajeno a las inclemencias del tiempo, a la oxidación, era mucho más probable encontrar el índigo en ese fragmento que donde lo hicieron seguramente los científicos del CONICET. Entonces, ellos llegan a una conclusión equivocada, afirman que la bandera era azul de ultramar, lapislázuli, cuando el azul de ultramar no era ningún colorante conocido en la época, recién se sintetizó a fines de la década de 1820. Más de 15 años después de que la bandera ya estuvo prácticamente creada. Por lo tanto, el informe de ellos es inconsistente desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista documental, como para haber salido por toda la prensa mundial con bombos y platillos anunciando algo que no tiene ningún tipo de asidero y que llevó a una polémica inútil y confundió a mucha gente. Totalmente. Entonces este libro creo que trata de poner las cosas en claro, ser un aporte para estudiar mejor nuestro pasado. No es la última palabra definitiva, es un aporte sobre el cual se pueden construir muchas otras, pueden hacer muchos otros más enseñanzas sobre esta bandera que podemos sacar, mucho más investigaciones. Esto recién empieza, hay mucho para decir, pero creo que era importante y nos debíamos este trabajo. Y por último, después lo del Museo Franciscano, trata este libro que ya el museo ha sido inaugurado, la bandera es exhibida como uno de sus elementos más centrales. Y el gran problema que tenemos en el museo, que no es culpa de los frailes, ya lo estoy diciendo. No, es que, un problema que se origina en turismo. Bueno, acá también hay un problema con turismo, que es algo que lo vas a ver vos. Resulta que la placa que explica
lo que es la bandera del Templo de San Francisco está todo mal redactado. O sea, todo lo que dice la placa es mentira, no es así. Yo no sé quién nos asesoró a estos señores, por qué no preguntan, cómo no consultan, porque uno lleva gente, y sobre todo a vos te va a pasar cuando lleves turistas al Templo de San Francisco, siempre y cuando esté abierto. Claro. Van a leer lo que dice la placa y van a llevarse información completamente falsa de lo que es la bandera. Habla de que la bandera del Templo de San Francisco no era la primera, sino la segunda que se hizo en el país. Falso. Habla de que la bandera tiene la fecha 1814 porque el 25 de mayo de 1814 se enarboló en la Plaza Independencia en presencia de Belgrano y que por eso se la llama también bandera de Belgrano. Falso. Vamos por partes. Vos que conocés, Tincho, que has estado mucho en el tema, ¿cómo siempre se la llamó esta bandera? La bandera donada por Bernabé Arauz. Exacto, es decir, es la bandera de San Francisco o bandera de Bernabé Arauz. Sí. Nunca nadie la conoció como bandera de Belgrano. A ver. ¿Se podrá o no estar de acuerdo con el tema de la bandera de Macha, que ha sido o no la bandera de Belgrano? Pero si algo hemos escuchado en los últimos tiempos ha sido que la bandera de Macha es la bandera de Belgrano. Bueno, eso es falso, pero bueno. Bueno, lo hemos escuchado. Más allá de que esté de acuerdo o no. Pero primera vez que escucho que la bandera de San Francisco es la bandera de Belgrano. Lo acabo de escuchar. Bueno, y no he tenido oportunidad de entrar al museo. Eso dice la placa, cosa que es falso. Y dice encima que tiene la fecha 1814 porque se enarboló el 25 de mayo de 1814 en presencia de Belgrano. Vamos por partes. ¿De dónde sacan ellos que se enarboló en la Plaza Independencia el 25 de mayo de 1814? ¿Y por qué el 25 de mayo de 1814 sino el 25 de mayo de 1813, que la bandera también ya existía? ¿Y en 1815? Primera pregunta. Segunda pregunta, o segunda afirmación. El 25 de mayo de 1814, el general Manuel Belgrano no estaba en Tucumán, claro. Estaba en Santiago del Estero. O sea, mal pudo haber estado presente, salvo que se haya clonado, ¿verdad?, en Santiago y en Tucumán para que enarbolen esa bandera. O sea que esa placa es una vergüenza, da pena. Yo no sé cómo hicieron eso y no consultaron. Yo intervine en el tema del Museo de San Francisco, estuve presente, colaboré con ellos, impulsé para que se pudiera hacer, se pudiera llevar a cabo, pero lamentablemente yo no sé cómo, antes de inaugurar, antes de mandar a imprimir la placa o a grabarla, no preguntan, no consultan. Entonces, no es bandera de Belgrano. Belgrano no estaba aquí. No hay ninguna constancia que se haya enarbolado la fecha que ellos dicen, cuando ellos dicen. Y si tiene 1814, no es por esa razón. Es por otra muy distinta. Y bueno, ¿cómo no la explican? Entonces, eso realmente da pena porque cómo estamos tergiversando la historia con un relato que no sé a qué apunta. Claro. Juan Pablo, interesantísimo. Me gustaría seguir hablando con vos. Tengo varias preguntas para hacerte, pero bueno, estamos ya llegando al final del programa. Nos quedan los últimos minutos y te voy a pedir una breve respuesta. El bastón de José Ignacio Tames, que vos estás haciendo los trámites para que regrese a Tucumán, ¿qué noticias tenés? Lamentablemente tengo muy pocas noticias desde el punto de vista de Buenos Aires. Cuando fui a hablar con la gente, con las personas que están a cargo de la Dirección Nacional de Museos, entidad que depende del Ministerio de Cultura, está el trámite presentado, nunca me recibió el director. Fui varias veces a que me reciban, me derivaron a hablar con una asesora legal, una abogada que estaba allí, y la abogada me dice, en confianza, entre nosotros, me dice: mira, doctor, no pierdas tiempo, venite con algún peso político porque si no, no vas a tener calce. Es decir, venite con algún gobernador, algún intendente, algún diputado, porque me dice, los sanjuaninos, por ejemplo, dice, han venido a pedir en su momento la bandera de Cabot, de la columna Cabot, que es una de las que atacó Chile cuando fue la campaña de los Andes con San Martín. Le dieron la bandera de Cabot y le dieron una bandera que se tomó en la batalla de Maipú, un trofeo que no les hubiera correspondido, porque fueron en su momento el gobernador y los diputados nacionales de San Juan, presentaron un proyecto de ley que se aprobó y obligaron a la Dirección Nacional de Museos que le entregue estos trofeos a San Juan. Y hoy uno puede ir a San Juan y los custodian con
mucho orgullo y mucho homenaje a estas enseñas. Y lo cual me llena de satisfacción, porque antes que estuvieran en el Museo Histórico Nacional, sin exhibirse en un depósito, ¿no?, tiene más que ver con la historia de San Juan que con la historia del Museo Histórico Nacional. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, en ese contexto fue que inicié ya los trámites en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para hacer la gestión de repatriación del bastón de José Ignacio Tames. Así que bueno, ustedes saben que a veces los trámites administrativos llevan su tiempo, pero bueno, ha habido buena predisposición, las autoridades municipales y se han comprometido a colaborar en la repatriación de este bien que es nuestro y que tiene que volver a Tucumán, como otros más también que tenemos en proyecto repatriar. Perfecto. Bueno, esperemos entonces que la Municipalidad de Tucumán, encabezada por el señor burgomaestre, lo acompañe en esta iniciativa Juan Pablo. Sí, no, ahora... de eso no me puedo quejar. La verdad que todas las iniciativas que a veces que uno le lleva al intendente ha mostrado muchísimo interés y apoyo permanente. Así Perfecto. Que no tengo en ese sentido por qué negar de su... Juan Pablo, en 2 segunditos, sí. Invita a la gente para el viernes. El viernes 7 de julio, ya apagado el espíritu mundialista, prendamos y encendamos el espíritu patriótico. Nuestra patria cumple un año más de vida el 9 de julio de 1816, acá el 9 que es lunes, que también va a ser feriado. Entonces, antes de ese feriado, este fin de semana largo, empecemos a celebrarlo a lo grande. A las 20 horas del viernes nos encontramos en Casa Histórica, celebramos con nuestros soldados ataviados con el uniforme del histórico Regimiento 10 de Infantería, el cambio de guardia en la fachada de la Casa Histórica. Arriamos la bandera junto con nuestro arzobispo, junto con un descendiente directo del creador de la bandera, el general Manuel Belgrano. Y después vamos a disfrutar un momento patriótico, lírico, cultural, inigualable para recibir nuestro 9 de julio. Con las actuaciones relevantes de la banda militar del Liceo General Gregorio Oroz de la Madrid, el Ejército Argentino siempre presente en estos eventos, con la voz de Ramón Poliche, con lo virtuoso que es el maestro Oscar Buriek en lo que es el teclado, con Carlos Cornell, el trovador de la patria, con Horacio Gallo, un poeta realmente destacado y patriótico, con los hermanos Diosques que nos van a acompañar en la danza, con todos ellos, creo que vamos a tener una hermosa velada, donde vamos a aprender mucho de nuestro pasado, vamos a homenajear a nuestro país, vamos a homenajearnos a nosotros. Está abierto a todo el público en general, no hay ninguna entrada, así que por favor, vamos a homenajear a nuestra patria. En el panel va a estar el licenciado Manuel Belgrano, va a estar nuestro señor arzobispo, el padre Carlitos, va a estar también el doctor José María Pose acompañándonos para hablar un poco sobre esta obra y lo importante que es revalorizar nuestro pasado con esta bandera que hace más de 200 años guarda el convento franciscano de Tucumán. Muchísimas gracias, Juan Pablo.